Muy bien, pues muchas gracias, Edith, y muchas gracias a los organizadores de este ciclo por la oportunidad que me dan de presentar a una excelente persona y mejor amiga. Y digo que es un placer presentar a nuestra conferenciante de hoy porque, como decíamos ayer, recuerden aquella frase famosa que se le atribuye a Fray Luis de León. Para mí, Elena representa la fuerza, el empuje, la voluntad y, sobre todo, la pasión, como decía Ramón y Cajal, la pasión por la ciencia, en particular por las matemáticas, pero en general por la ciencia. Elena es profesora titular de la Universidad de Santiago en el área de Geometría y Topología desde el año 91 y pronto será catedrática porque ya está acreditada desde el año 2013. Ha sido secretaria del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Santiago y también vicedecana de la Facultad de Matemáticas. Su investigación se ha centrado en el estudio de problemas de armonicidad y curvatura en ambientes pseudoriemannianos. Es presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española y miembro del Comité sobre Diversidad de la Unión Matemática Internacional. Tiene una amplia trayectoria en el campo de la divulgación y sensibilización social, así como en cuestiones de didáctica y educación matemática. Bajo su dirección y financiado a través de un proyecto de la FECIT, ha creado el juego MathHex, que mediante una acción de estrategia y conocimientos proporciona un complemento para el desarrollo de la actividad docente, tanto en matemáticas como en otros campos científicos, pues no solamente se puede contemplar MathHex, sino también PhysiHex, BioHex o QuimiHex. Ha impulsado un buen número de actividades de divulgación, como cafés teatro científicos o ciclos de conferencias, por ejemplo, el ciclo titulado Matemáticas cotidianas mojadas en un chocolate caliente, o la exposición de cómo aprendemos a contar y qué aparatos utilizamos. Ha impartido gran cantidad de conferencias de divulgación y sensibilización social, como les decía, con títulos tan sugerentes como Menudas curvas, Matemáticas y cerebro, Las matemáticas son aburridas y no sirven para nada, Matemáticas para la ciudadanía y los derechos humanos, El tamaño sí importa, Mujer científica igual a bicho raro, Curvatura, el perfil sexy de la geometría, o Mi experiencia divulgando mates en los colegios, la universidad, los bares, la calle y los geriátricos. Desde luego yo no me puedo imaginar a mí mismo como sí imagino a Elena entrando en una cafetería y diciendo voy a contar algo de matemáticas. Supongo que la gente se quedará como poco espantada. En fin, con ustedes, Elena. Bueno, pues buenas tardes. Y como yo soy una persona positiva, me gustaría comentar que lo bueno que tuvo todas estas cosas malas que pasaron fue que puedo volver a alegrarme los oídos con las palabras de mi amigo Ángel. Me gustaría matizar que todas esas cosas que dice que hago yo, las hago yo y las hace un grupo de gente que trabaja conmigo. Y te aseguro que lo de los bares es de las cosas mejores que he hecho yo en mi vida. Es decir, es increíble entrar en un bar con un neurocientífico y un actor y ver que la gente puede estar 3 y 4 horas oyendo y parecer que no se aburre. Bueno, les invitábamos a un café, eso también puede contar, pero bueno, quizás sea lo de menos. También quiero agradecer a Edith todo este trabajo que se está llevando y que la verdad lo pasó muy mal el otro día. Entonces me gustaría darle las gracias por todo el trabajo que se ha llevado para, digamos, para blindar esta charla y por todos los malos ratos que ha pasado. Como veo que Ángel tampoco se libró del riesgo de hablar de Fray Luis de León, pues yo también había caído en esa misma cuestión.
Y buscando cosas acerca de esto, me he encontrado que la conferencia en la que se supone que comentó esta frase la dio hace 5 días y 444 años. Fijaros qué fecha tan bonita. Y me encontré un pequeño artículo de Jorge Rubiani, un arquitecta y escritor paraguayo, que me gustaría comentar. Decía, al pronunciar esa frase, la frase es, dijimos ayer que seguimos con el hoy desde el mismo ayer que quiso borrarnos, sin siquiera argumentar contra la sinrazón, sin conceder a la barbarie una interlocución que no merece. Y eso es lo que yo pienso. No se merece ninguna que perdamos 2 minutos más hablando de ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues entonces, dice, vamos, Externa dice, al teorema de Pitágoras no le gusta la curvatura. Bueno, el teorema de Pitágoras es algo que está de moda, o sea, seguro que no fuisteis muy conscientes de eso, pero la red está llena de memes donde pone este precioso diagrama de aquí, que como veis, pues para un matemático pues le duelen los ojos mirar para esto y para una matemática también. Como está muy de moda, pues se nos ocurrió contar esta conferencia. Fijaros que en la conferencia estoy hablando del teorema de Pitágoras y de curvatura. Teorema de Pitágoras es algo que todos y todas deberíamos de conocer, porque se supone que nos lo contaron en la escuela. El teorema de Pitágoras va sobre líneas rectas, va sobre ángulos, sobre triángulos, sobre ángulos rectos, sobre triángulos rectángulos, y va sobre líneas rectas porque estamos pensando, no por su forma o por su nombre, sino porque estamos pensando que cuando hablamos de línea recta hablamos de digamos, el lugar geométrico que minimiza las distancias entre 2 puntos. Es decir, todos habíamos comentado que para ir de un sitio a otro, el camino más corto es una línea recta. Esa es la esencia de la línea recta. Y el teorema de Pitágoras es algo que es esencial en el plano, o sea, es del plano. El plano se saben hacer todas estas cosas. ¿Y la curvatura? ¿Qué es la curvatura? Pues a lo mejor es un concepto un poco más novedoso que lo que estábamos hablando del teorema de Pitágoras. Y lo que voy a tratar de contar es la idea que tenía Gauss sobre la curvatura. Entonces, la idea de Gauss era tratar de ver las curvaturas de las cosas, veis esta pera aquí de plástico, de cartón piedra. ¿Cómo trataba de medir Gauss la curvatura? Pues como solemos hacer en matemáticas, comparando este objeto con un objeto que suponemos que no tiene curvatura, que puede ser esto. Pensaros que en vez de tomar esto que podríamos pensar que es un plano, un papel, yo estuviese tomando una mano. ¿Qué es lo que hace Gauss? Pues considera que si cierras los ojos y vas moviendo esta mano por la pera y fueras capaz de codificar toda la información en tu cerebro de qué es lo que pasa cuando vas moviendo la mano, eso te podría indicar cómo se curva esta superficie. Pues esta es la idea que vamos a exponer durante toda la charla. Bien, curvatura. ¿Qué quiere decir para nosotros curvatura? Yo creo que hay algo que tenemos que tener siempre claro en matemáticas, que aunque las matemáticas estén en todos los sitios, tenemos que buscar un modelo matemático que se adapte a las cosas que queremos trabajar. Ahí vemos 2 carreteras y voy a sustituirlas por los objetos matemáticos que considero más adecuados. Estas 2 líneas, una es una línea recta y otra es una línea de esa forma que tenemos ahí ocupadas. Cuando estaba viendo la carretera, por una de ellas podría circular sin mover en absoluto el volante, por la otra tengo que moverlo. Entonces a estos 2 conceptos está claro que a unos les puedo asumir curvatura y a otros no, ¿vale? Entonces esa es la primera idea que tenemos que tener en la cabeza. La segunda, aquí tengo otro modelo, esto es, bueno, mejor dicho, aquí tengo algo real, una serie de taquitos, de madera, de colorines. Voy a asociarles un objeto matemático, que podría ser este. Fijaros que otra vez aquí sí se curvan estos objetos. Sí se curvan, pero ¿qué sucede? En la carretera de antes pasaba que, o en la línea de antes pasaba que las cosas se podían curvar más en unos sitios que en otros. Pero aquí, en todos los puntos, se curvan igual. No digo que las 3 circunferencias se curven igual. Digo que en la circunferencia amarilla todos los puntos son iguales. En la azul todos los puntos son iguales. Y en la negra también.
Y además, si yo le llamo K a lo que se curvan, la circunferencia amarilla está más curvada, es las cosas que están ahí, que viven ahí, viven mucho más apretadas que las cosas que viven en la circunferencia azul o en la negra. Entonces, al ordenar estas curvaturas he ido poniendo de mayor a menor. Bien, entonces, ¿cuál es nuestro interés? Después de tener un poco en la cabeza la idea de qué es la curvatura, a mí lo que me gustaría sería calcularla. Y en matemáticas somos muy ahorradores. Lo que hacemos es tratar de, con lo mínimo posible, hacer una gran teoría. Entonces voy a intentar hacer eso. Las ideas para esto son las siguientes. Si tenemos una línea recta como pues cualquiera puede pensar que no se curva. Entonces yo voy a decir que todos los puntos de esta línea recta verifican que su curvatura vale 0. Tampoco hay que ser un intelectual para imaginarse esto. Vamos a otro caso, la circunferencia. Estaba diciendo que cuanto más chiquita es la circunferencia, más curvado está. Entonces, esta se curvaría menos y esta se curvaría menos. Entonces, fijaros que lo que estuve haciendo es cambiar el radio. Cuanto más grande es el radio, menos se curva la circunferencia. Entonces, lo que estoy diciendo es que la curvatura es inversamente proporcional al radio. De hecho, cuando el radio es muy grande, a veces los habitantes de estos mundos circunferencia ni se enteran que están en una circunferencia, o sea, parece todo recto. Bueno, estoy metiéndome en harina de otro costal porque los habitantes de esos mundos circunferencia, pues no sé muy bien cómo verían las cosas. Pero bueno, nos queda claro que a veces nos engaña algo que tiene un radio muy grande pensando que puede ser incluso plano. Bien, aquí tengo las dos ideas, las únicas que necesito. Las rectas, todos los puntos de las rectas no se curvan y tienen la misma curvatura en todos ellos, 0. Las circunferencias se curvan igual en todos los puntos y tienen el mismo valor, 1 partido por el radio. Pues con esto ya me llega para ver cómo se curva cualquier cosa. Entonces, la primera pregunta que me puedo hacer es, esto de que en todos los puntos se curven igual no tiene por qué pasar siempre. Aquí tenemos un caso, por ejemplo, si tengo una curva plana. ¿Qué es una curva plana? Pues cualquier cosa que yo pueda dibujar en un papel. ¿Vale? Yo tengo lo que aquí he escrito o dibujado, un circuito de motociclismo, de coches, lo que queráis. Y está claro que no se curva igual en todos los puntos. Fijaros esos puntos violeta. Yo cuando voy con el coche, con la moto por ahí, tengo que girar hacia un lado, girar hacia otro, dar más vuelta o menos vuelta, que eso significa que la curvatura es más grande. Bien, pues lo que voy a hacer a partir de ahora es tener dos visiones de mis problemas. Por una parte, ver mis problemas como un ser tridimensional que veo desde afuera el problema, o verme metido dentro del objeto matemático que yo quiero utilizar. ¿Vale? Entonces, un ser tridimensional puede apreciar todo eso que estábamos diciendo ahora. Entonces, ¿cómo veríamos o cómo calcularíamos cuánto se curva una curva en ese punto particular? ¿Vale? Solo sabemos lo de antes. Fijaros, si ese punto fuera cercano, o sea, si lo que hay al lado de ese punto fuera muy recto, diría que en ese punto se curva 0. Pero no es el caso de aquí. Entonces, lo que hago es algo que antiguamente los matemáticos y las matemáticas saben hacer desde siempre, que es calcular la recta tangente en ese punto, es decir, esa línea azul que estoy pintando ahí. Fijaros que eso no es más que una recta que que toca muy suavemente a mi curva en ese punto, ¿vale? La toca, no la atraviesa, la línea tangente. Y después me voy a inventar otro concepto matemático que es esa línea roja, que bueno, se le puede llamar normal, pero no hay por qué llamarle de ninguna manera, y lo único que hace que es pues formar un ángulo de 90 grados con la línea azul. ¿Qué es un ángulo de 90 grados? Pues todos, bueno, la mayoría seguramente que lo sabéis, pero lo único que habría que pensar es en el suelo y en una pared bien plomada. Esas dos cosas forman un ángulo recto. Bueno, pues tengo eso aquí colocado y voy a repetir este proceso a los dos lados de P en sitios cercanos, ¿vale? Es decir, voy a hacer lo mismo. Calculo tangente y calculo la línea esta roja, ¿vale? Y me voy a ir a P. Fijaros que cuando hago esto, esta línea y esta línea cortan a la línea roja en esos dos puntos. Fijaros que si al lado de P las cosas fueran planitas, esas dos líneas nunca cortarían a la línea roja, se escaparían.
donde la curvatura vale 0, pero aquí sí la cortan. Bueno, pues algo que evidentemente no voy a probar es que si me voy acercando a P, ¿ves? Sigo cortando esa línea roja en 2 puntos, pero cuanto más me aproxima a P, resulta que esos 2 puntos se convierten en 1. Vale, pues entonces ya tengo un punto, ¿vale?, que se va a llamar centro de curvatura. Ese nombre de centro de curvatura lo usan mucho en las ópticas, cuando tenemos telescopios para ver las lentes de pues, lugares, o sea, a la hora de graduarnos la vista. Esto se llama centro de curvatura. Fijaros, tengo el punto y tengo una pequeña distancia de ese punto al punto P. Bueno, pues ya tengo la circunferencia puesta ahí, ¿vale? Son las dos cosas que necesito, centro y radio. Bueno, pues entonces ya veo que dado este punto puedo construir una circunferencia que se llama circunferencia osculadora, ¿vale? Osculadora, ósculo quiere decir beso, ¿vale? Por eso es una circunferencia que besa a mi curva en ese punto, y lo que voy a decir que en ese punto, ¿cuánto se va a curvar mi curva? Pues se va a curvar lo mismo que se curvaba la circunferencia esta que tengo aquí, ¿vale? Pues parece que ya soluciona el problema, ¿eh? Fijaros que es en ese punto, en otro punto podría valer diferente, por eso estoy poniendo aquí este puntito P. Vale, pues voy a ver esto en general. Voy a poner un circuito, ahora estoy, digamos, idealizándolo un poco, estoy suponiendo que lo recorro en ese sentido, en el otro me da igual, sigo viéndome como ser tridimensional todo lo que estoy haciendo y hago en los puntos que me interese saber cuánto se curva, lo que hice antes, calculo la recta tangente, calculo la recta normal y calculo la circunferencia osculadora. Fijaros que en este punto no lo puedo hacer y en este tampoco. ¿Por qué? Porque no se curva, ¿vale? Hago eso y ahora voy a hacer algo un poquito más sofisticado. Es decir, como estoy andando con este sentido, voy a ponerle punta de flechita a la tangente, ¿vale? Indica hacia dónde voy. Y además voy a ponerle punta de flechita a la línea roja. ¿Qué punta de flechita pongo? Pues como yo soy la que da la conferencia, la que a mí me parece. Entonces, la punta de flechita de la roja va a apuntar hacia afuera, ¿vale? Simplemente azul-rojo, 90 grados, azul-rojo, 90 grados, y así alrededor de todo, ¿vale? Pero eso lo hago yo porque a mí me apetece. Si podía hacerlo al revés y no pasaba absolutamente nada. Lo único que pasa en matemáticas cuando tomo decisiones de este estilo es que tengo que ser coherente hasta el final, ¿vale? Bueno, pues la tengo colocada y observo qué es lo que está sucediendo ahí. Este ser tridimensional observa 3 cosas diferentes. Por una parte, la que ya comenté antes, que la curva no se curva nada. Por otra parte, una situación como esta, que el centro de la circunferencia osculadora me queda en el culito de la flecha roja, ¿vale? Y aquí el centro de la circunferencia osculadora me queda en la parte de la punta de la flecha roja. Como buena matemática debería de tratar de que lo que me estoy inventando, porque todo esto me lo estoy inventando, que pudiera distinguir este tipo de cosas. Fijaros además que cuando sucede eso, parece como si alguien que viviera aquí adentro estuviera metiendo el dedo y empujando a la línea hacia afuera. Y sin embargo aquí parece como si alguien que viviera afuera estuviera metiendo el dedo y empujando hacia adentro. Son 2 casos que debería de distinguir. Igual que cuando vaya con el coche, hacia dónde voy a girar, qué es lo que voy a hacer, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué voy a optar? Pues como dije antes, cuando no hay circunferencia se curva 0. Cuando sucede esto, voy a decir que la curvatura es positiva en ese punto. Y cuando suceda esto, que es negativa, ¿vale? Me interesa saber esas cosas. Bien, entonces ya tengo solucionado mi problema. Puedo calcular en cada punto todo este tipo de cosas, ¿vale? Bien, pero queríamos llegar un poquito más allá, es decir, aparte de curvas que estén en un plano, yo quiero ver cómo se curvan cosas como las que decía antes, ¿vale? Como esta pera, como esas superficies que están ahí pintadas. Fijaros que el ser tridimensional los ve y los ve diferentes, o sea, dice, bueno, pues yo quiero enterarme de cómo hacer eso. Entonces voy a buscar un ejemplo real de una superficie, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo real que es la Copa de la Champions de la Liga Femenina de Fútbol.
El hecho de haber aplazado la conferencia pues hace que hoy tengamos más datos acerca de que efectivamente el Atlético de Madrid femenino va a ganar la Champions porque ahora ya ganaron la Supercopa de España, con lo cual son mejores candidatas. Fijaros que esta copa es muy difícil de analizar y aparte no nos ofrece demasiadas cosas porque solo se mete para adentro, ¿veis? Solo se mete para adentro. Voy a coger un modelo matemático un poco menos idealizado que este. Aquí tenemos nuestro modelo. Entonces, voy a tratar de ver cómo puedo aplicar las cosas que me he inventado en las curvas planas, aplicarlas a una superficie. Os recuerdo que para los matemáticos y las matemáticas las superficies es la pela, la monda de las cosas, no es lo que hay dentro. Es decir, no es algo que tenga contenido más que en dos dimensiones. Entonces, ¿cómo hago para medir la curvatura aquí? Imaginaos que tengo un ser bidimensional que vive aquí. Ser bidimensional es complicado, ¿vale? Bastante complicado, porque para este ser bidimensional no existe la tercera dimensión. No solo no existe, sino que no se hace ni la más mínima idea de que pueda existir. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Es decir, pensar en la cuarta dimensión, por muy idealistas que seamos y pensemos que el tiempo es la cuarta dimensión, es muy complicado de pensar. Entonces, este ser dimensional vive ahí, pero tengo la suerte que tengo aquí un ser tridimensional que lo está viendo. Y además que hay otra cosa, que aquí no tengo una curva plana, tengo muchas cosas. Fijaros, si este ser bidimensional, imaginaros que fuera la mano que yo estaba moviendo por la superficie, se mueve en esta dirección, pasaría esto. Si se mueve en esta dirección, pasaría esto. Y si se mueve en esta dirección, pasaría esto. Es decir, la superficie no se curva igual en todas las direcciones. No solo no se curva igual en todas las direcciones, sino que no se curva igual en todos los puntos, ¿vale? Antes, todos los ejemplos que estuvimos dando, bueno, menos el circuito, la circunferencia y la recta se curvaban lo mismo en todos los puntos. Esto ya no. Bueno, pues lo único que necesito es buscar una curva plana a la que aplicarle todo lo que me inventé antes y lo voy a buscar. Entonces, quiero saber cuánto se curva esta superficie en este punto y en esta dirección, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscar la mano que se está moviendo por la superficie, que es justamente este planito verde. No sé si algunas de las personas que estudiaron pues, el bachillerato, la ESO, tengo mucha gente que me ha preguntado algunas veces, ¿para qué existen las derivadas? ¿O para qué sirven las derivadas? Pues derivar sirve para medir cómo varían las cosas, que es lo que yo pretendo hacer aquí. Entonces, como decía Gauss, yo quiero ver cómo varía este plano al moverte, o mi mano al moverme por la superficie. Bueno, pues necesito una curva plana para aplicar todo el rollo que conté antes. Entonces, tengo un punto, tengo un vector y tengo este plano. Todos los planos llevan asociados un vector director, es decir, algo que me marca todos los vectores de aquí que forman un ángulo de 90 grados con este. Bueno, pues lo que hago es lo siguiente. Tomo otro plano, es decir, otra mano, que contenga a este vector azul y a este vector blanco. ¿Vale? Tengo este plano y hago un corte a la superficie. Cuando corto la superficie por un plano, lo que me queda es una curva pintada en ese plano, por lo tanto, una curva plana. Con lo cual, ¿qué pasa? Tengo el punto, tengo la curva, busco la circunferencia osculadora, la circunferencia osculadora tendrá su centro y tendrá su radio. Por lo tanto, esta superficie en este punto, ¿cuánto se curva? Pues se curva 1 partido por este radio. Y fijaros que le he puesto un más. ¿Por qué le puse un más? Porque el centro de la circunferencia osculadora está en el culito de la flecha azul. ¿Vale? Si esto lo hubiera hecho aquí abajo, habría salido al revés y me saldría un menos. ¿Vale? Bien, pues ya está, solucionado. Ya sé cómo se calcula la curvatura, cuánto se curva en este punto y en esta dirección. Bueno, pero supongo que mucha gente dirá, vale, pero es que aquí hay muchas direcciones. ¿Qué dirección decido hacer o qué es lo que me importa? Bien, pues
ahora viene la magia de las matemáticas. Fijaros, tengo infinitas direcciones, pero matemáticamente puedo probar que hay solo dos, o todas son iguales, que hay solo dos que son extremas. Es decir, que en una dirección se curva lo máximo y en otra dirección se curva lo mínimo. O bien, en todas las direcciones se curva igual. Pero si no se curva igual en todas las direcciones, tengo dos direcciones, en un lado la máxima y en el otro lado la mínima. Y además, las matemáticas nos dicen que esas dos direcciones forman un ángulo de 90 grados. Bueno, esto es una maravilla, o sea, precioso, como diríamos por ahí. A esas direcciones, pues eso tampoco hay que tener mucha imaginación, pues se le llaman direcciones principales y a esas curvaturas se le llaman curvaturas principales. Por lo tanto, si miro la superficie que yo tenía, las direcciones donde se curva más y menos son estas que yo tengo pintadas aquí. Y tienen que formar un ángulo de 90 grados porque las mates nos dicen eso. ¿Vale? Y los teoremas en matemáticas se prueban, por lo tanto se cumplen siempre. Bueno, vale. Tengo dos números en cada punto, lo que se curva menos y lo que se curva más. ¿Vale? Y en matemáticas, cuando tenemos dos números, nos gusta hacer cosas con ellos. Y la primera cosa que se nos puede ocurrir es multiplicarlos. Bien, pues si los multiplico, lo que obtengo es la teoría que Gauss creó para medir la curvatura. Todo aquello que os contaba al principio se calcula de esta manera. ¿Vale? Simplemente multiplicando la curvatura máxima y la mínima en ese punto que estoy haciendo. Y eso, evidentemente, como debía de llamarse, se le llama curvatura de Gauss en el punto P. El producto de la máxima por la mínima. Bueno, vamos a ver si entendimos el método para hacer las cosas. ¿Cómo puedo yo calcular la curvatura de Gauss de estos dos mundos bidimensionales? Bueno, pues me pongo a mi ser tridimensional aquí a mirar y ¿qué hago? Cojo un punto, una dirección, ¿vale? Y tengo que buscar el plano que es tangente al plano, el plano que toca al plano, pero si estoy en un plano, solamente tengo el plano. Entonces, el vector que forma un ángulo de 90 grados con todos los vectores que hay aquí es este azul. Si ahora corto este mundo bidimensional con un plano que contenga estos dos vectores, pues tampoco hay que pensar mucho. Lo que voy a obtener es una línea recta, ¿vale? Siempre que corto un plano con otro plano, obtengo líneas rectas. Fijaros que me da igual haber escogido este punto, este vector, me da exactamente igual. La curvatura en todos los puntos y en todas las direcciones me da lo mismo. ¿Vale? ¿Y cuánto vale esta curvatura en esta dirección? Como esto es una recta, 0. Pues tomo otro. La máxima y la mínima son iguales y valen 0. Por lo tanto, la curvatura de Gauss del plano vale 0. ¿Vale? Bueno, esto tampoco era demasiado complicado. No habíamos quedado en que el plano no se curvaba. Solo faltaría que toda la teoría que me estoy inventando llevase a que el plano sí se curvaba. Entonces, mejor apaga y vámonos. Bien, vamos a probar otra vez si sabemos hacer esto en este mundo bidimensional. Tomo un punto, tomo una dirección y fijaros, ahora tendría que tomar la mano que se movería sobre esa esfera, ¿vale? Pero ese plano llevaría como vector asociado o como vector ortogonal un vector como este rojo. Y si quiero que esté tocando suavemente a mi superficie, este vector rojo tiene que tener o tiene que llegar, si lo extendiera, hasta el centro de la esfera. Entonces, tomo un vector que lleva la dirección del centro de la esfera y tomo este otro vector y corto, es como si corto una naranja, pero justamente la estoy cortando de manera ortogonal a eso. ¿Qué pasa? Que cuando corte voy a llegar al centro de mi naranja. Es decir, cuando haga este corte lo que voy a obtener es esta circunferencia, que es una circunferencia centrada en la esfera y con el mismo radio de la esfera. Entonces, ¿cuánto se curvaba esta curva en este punto? Como estoy en una circunferencia de radio r, porque es el mismo radio que la esfera, la curvatura en ese punto valdría 1 partido por r. Pero es que me da igual el punto que yo coja, me da igual la dirección que yo coja. Este es un caso especial. Entonces, como todas las direcciones son iguales y todos los puntos son iguales y todas valen 1 partido por r, la curvatura de Gauss es el producto de la más grande por la más pequeña.
1 partido por r cuadrado. Hay algo importante en todo esto y es que una valía 0 en el plano y la de la esfera no vale nunca 0. Bueno, supongo que a estas alturas mucha gente estará diciendo que tiene que ver todo este invento que estoy lanzando aquí con el teorema de Pitágoras, ¿vale? El teorema de Pitágoras antes dije que era algo propio del plano, era algo propio de las rectas, de cómo se miden las distancias en el plano. Y ahora tengo 2 objetos, este donde vive este muchacho y este donde vive esta chica, que tienen curvaturas de Gauss, uno 0 y el otro no. Voy a ver si se verifica el teorema de Pitágoras. Bueno, como estamos contando las cosas desde el principio, en el plano todos sabemos que se verifica y todas que se verifica el teorema de Pitágoras. Pero, ¿por qué? Pues porque yo decidía que la distancia entre estos 2 puntos se obtenía trazando las líneas rectas, yo sé cómo son las líneas rectas, etcétera, etcétera. Pero este método no se puede aplicar, el de buscar los lugares por donde se alcanza la distancia más pequeña o la distancia de verdad, porque hay otros sitios donde no hay líneas rectas, en la esfera no hay líneas rectas, ¿vale? Entonces voy a tratar de buscar otro método. ¿Cómo consigo calcular la distancia de A a B sin saber esto de aquí? ¿Cómo me la puedo inventar? Bueno, pues a mí se me ocurre lo siguiente. Voy a coger una cuerda, que puede estar, tiene sus mediditas y tal, todos sabemos lo que mide, y la voy a agarrar bien en A, bien sujeta en A. Y en B la voy a dejar que corra. Es decir, voy a tirar desde B, sigo tirando desde B, sigo tirando desde B, sigo tirando desde B, hasta que quede tirante. Entonces, yo voy a decir que la distancia de A a B es lo que mide este trocito de cuerda, ¿vale? Entonces, está claro que ya sabemos que este trocito de cuerda está descansando sobre una línea recta. Esto ya lo sabíamos, ¿vale? Y sabíamos que aquí se verifica el teorema de Pitágoras. O sea, creímos a nuestros profes, lo podemos probar, podemos hacer lo que queramos. Bien, ¿puedo aplicar este método a mi mundo bidimensional esfera? Bueno, como no podía tomar líneas rectas aquí porque no hay, voy a usar este método que me acabo de inventar. Es decir, ¿cuál es la distancia desde A hasta B en el mundo esfera? Fijaros que desapareció el ser tridimensional. Todo esto que estoy haciendo lo podría hacer esta muchacha en su mundo. No os puedo explicar cómo, porque sería incapaz de pensarlo, porque no soy capaz de pensar en un mundo bidimensional, pero ella como está allí, sabe matemáticas, se lo puede argumentar como le parezca. Coge su cuerdita, le pone rayitas para saber lo que mide y se desenvuelve perfectamente en ese mundo. Vale, pues entonces agarraría bien la cuerda en el punto A y la pondría en el punto B para que pudiese tirar de esa cuerdecilla. Bueno, pues tiro, tiro, tiro y ya está, ¿vale? Entonces yo diría que la distancia de A a B es lo que mide este trocito de cuerda cuando está tirante, cuando ya no puedo tirar más, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues no es difícil de ver que este trocito de cuerda está descansando sobre una circunferencia de radio máximo, ¿vale? Del radio que tiene la esfera en la que vive este ser. Bueno, esto que os estoy contando no resulta tan extraño, es decir, cuando éramos pequeños, o si alguno aún lo es, cuando en el cole nos definían lo que era el metro, los franceses en su época de revolución pues trataron de unificar todas las medidas, inventaron el sistema decimal, bueno, hicieron muchas modernidades para tratar de unificar la ciencia en el mundo. Y yo por lo menos cuando estudié, ahora ya definiciones mucho más modernas que no conseguiré nunca acordarme, nos decían un metro es la 10.000.000ª parte de la distancia que separa el polo norte de la línea del ecuador terrestre sobre la superficie terrestre. Es decir, ¿cómo se medía o cómo se mide la distancia sobre la superficie terrestre? Pues tomando trozos de circunferencias máximas, ¿vale? Que es exactamente lo que hemos estado haciendo antes. Fijaros que aquí, como claro, lo hicieron los franceses, y en aquel momento el meridiano de Greenwich no era el meridiano cero, cada cual ponía el meridiano donde más le gustaba, pues hicieron esta medida de aquí a aquí.
Es muy interesante ver la historia de toda la creación por la Revolución Francesa, de todas estas innovaciones, porque quisieron inventar hasta una manera de medir el tiempo, es decir, cambiaron el número de días que tenía una semana. La verdad es una historia divertida. Bueno, volvamos a lo que estábamos. Entonces, como ya sabíamos, en el mundo bidimensional de este muchacho, las rectas pues no son más que digamos, las curvas o los objetos matemáticos que me sirven para medir la distancia entre dos puntos, ¿vale? Estas son las rectas. ¿Y quiénes son las rectas del mundo de esta chica? Pues para ser una recta, yo digo, fijaros, tenemos unidas en la cabeza la palabra recta, pues como algo, como lo de siempre, ¿no? Pues una recta es una recta. Pero aquí no hay rectas. Entonces, para el mundo de esta muchacha, las rectas, como son la manera de medir la distancia entre los dos puntos, pues son estas circunferencias. Bueno, rompamos nuestros esquemas y la recta pasando por A y B para esta muchacha es esta cosa de aquí, ¿vale? Bien, en el mundo con curvatura de Gauss K igual a 0 se verifica el teorema de Gauss. El teorema de Pitágoras. Y en el mundo de la muchacha que la curvatura de Gauss valía distinto de 0, se verifica el teorema de Pitágoras. En matemáticas trabajamos con la razón. Entonces, si algo no es cierto, la manera más sencilla de probarlo es buscar un ejemplo donde no se verifique el teorema de Pitágoras. Pues hagamos eso. Tratemos de buscar un ejemplo donde no se verifica. Bien, fijaros que como yo ya sé cómo son las rectas, esta cosa que tengo aquí adentro es un triángulo, porque está formada por 1, 2 y 3 rectas. Esto es un ángulo. Un ángulo era el espacito que dejaban dos rectas entre sí. Estos son los vértices, ¿vale? Entonces, los ángulos en el mundo de esta muchacha son de esta manera. ¿Se verifica Pitágoras en ese mundo? Bueno, pues comprobémoslo. Si encuentro un ejemplo donde no se verifica, adiós, no hay Pitágoras. Y aquí lo tengo. Fijaros, voy a pintar este triángulo que tiene, fijaros, esto es una recta porque es un círculo máximo, esto es otra recta porque es otro círculo máximo y esto es otra recta porque es otro círculo máximo, ¿vale? Fijaros que aquí estaría, si esto fuera el meridiano 0, estaría en el punto 0, 0, 0 norte, 0 este, aquí estaría en el punto 0 norte, 90 este, ¿vale? Y tendría este triangulito de aquí. Fijaros que además, tal y como lo escogí, esto y esto miden un cuarto de esa circunferencia. Es decir, los tres lados miden lo mismo y los tres ángulos miden lo mismo. ¿Qué es un triángulo rectángulo en este mundo? Si hay triángulos que tienen tres ángulos rectos. ¿A quién le llamo hipotenusa? ¿A esta porque queda más mona aquí bajita? Aquí no hay teorema de Pitágoras que valga, ¿vale? Es decir, en este mundo donde las rectas no le queda otro remedio que ser circunferencias, el teorema de Pitágoras no funciona. Entonces, fijaros que además hay otras cosas que no funcionan. Cuando estudiábamos en la escuela nos decían que los ángulos internos de un triángulo siempre sumaban 180 grados. En el mundo de esta muchacha no tiene por qué pasar. Fijaros que el triángulo anterior ya tenía 90, 90 y 90. Ya me pasé bastante. Además, ¿cuánto miden las longitudes de las circunferencias? Sería interesante que pensarais qué es una circunferencia en el mundo de esta muchacha. Es decir, para pensar en una circunferencia podía estar pensando en los paralelos. Y fijaros que los paralelos, si los estoy empezando a calcular arriba, van agrandando, agrandando hasta que llego al ecuador. Y cuando voy bajando, se van empequeñeciendo. Pero ¿cuál es el radio de esa circunferencia? El radio lo tengo que medir midiendo por el meridiano, por la circunferencia máxima. Bueno, es algo que podría ser interesante que pensarais. De hecho, podríais buscar alguna circunferencia que tuviese de centro el polo norte, ¿vale? Y que tuviese de radio justamente lo que mide un meridiano y ver cuál es su longitud, si vale 2πr, ¿no? Como nos enseñaron siempre que funcionaba. Además, por dos puntos pasa siempre una única recta.
Pues me temo que no. Si tomo dos puntos antipodales, es decir, que estuvieran enfrentados, por ejemplo, el polo norte y el polo sur, por ahí pasan muchísimos círculos máximos, por lo tanto no pasa una única recta. Y dada una recta por un punto exterior pasa una única paralela. La cosa es más problemática, es que aquí no hay paralelas. Todas las rectas se cortan, todos los círculos máximos y los extiendos se cortan. O sea, es un mundo un poquito rarito. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Pues la consecuencia de eso es que la Tierra no es plana. Es decir, su geometría no verifica el teorema de Pitágoras. Es decir, su manera de medir las cosas, su manera intrínseca de ser, no verifica el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué sucede? Que su curvatura de Gauss, fijaros, las cosas que verifican el teorema de Pitágoras del plano, según cuenta o según probó Gauss, tienen que tener una curvatura igual. O sea, si verificas ese teorema, digamos que deberías de tener una curvatura igual, como mínimo. Y eso no sucede, ¿vale? Una tenía curvatura de Gauss 0 y la otra no. Bien, pero nuestro problema es, no Pitágoras, no somos planos. Entonces sucede pues que a la hora de calcular un mapa, a la hora de trabajar y pintar un mapa, voy a tener problemas, las cosas se distorsionan. Bueno, si a alguien no le gusta este mapa, yo tengo una amiga australiana que está hasta las narices de que los mapas se pongan al revés. Entonces, en su honor, pongo este mapa aquí, que es mucho más mono. Bien, los mapas tienen distorsiones, es decir, cuando yo estoy representando en un papel, repito que el papel es el mundo en el que vivía aquel muchacho, es un sitio plano, pues al extender, al dibujar los bordes de los continentes, pues se produce una distorsión. De hecho, deforman los tamaños, deforman las longitudes. Imaginaros que España, que está aquí, si no estuviera aquí en este meridiano, creo que es el paralelo 43 o algo así, si estuviera aquí arriba, al poner el mapa, tendría esta forma y España sigue siendo España igual, ¿vale? Fijaros las Canarias, donde está Edith ahora, que parecería ya, bueno, una cosa súper grande. Es decir, el tamaño de las cosas y su forma depende de la latitud en donde están. Pero es más, cuando yo quiero ir de Pontevedra a Tokio sobre el mapa o sobre la esfera terráquea, ¿qué hago? Pues cogería la circunferencia máxima que pasa por Pontevedra y por Tokio y me iría por allí. Pero cuando quiero pintar esto en el plano, no me sale una línea recta, no debería de salirme, no me sale. ¿Vale? Cuando yo paso las líneas rectas de mi mundo esférico a mi mundo plano mediante un mapa, se produce esto de aquí. Es más, si yo estoy observando en un mapa las trayectorias que recorre un satélite cuando da vueltas a la Tierra, que fijaros que esto no son más que circunferencias máximas, es decir, al pintarlo en el mapa las cosas se me deforman. No tengo Pitágoras en la esfera. Bien, pero fijaros que yo tuve el capricho de multiplicar estos dos valores extremos, la curvatura más grande y la curvatura más pequeña. Pero bueno, podía habérseme ocurrido otra cosa, o sea, la cosa más sencilla después, bueno, antes de multiplicar, sería sumar. Es decir, yo podía haber cogido el valor más grande y el valor más pequeño y sumarlos. Bueno, esto de aquí es un toque mate friki, diría yo. O sea, le ponemos el 1/2 porque si le pongo el 1/2 le llamo curvatura media. ¿Vale? Entonces así nos queda como más cuadrado y más mono al nivel matemático. Entonces, si en vez de multiplicar las curvaturas las hubiera sumado, esto tiene importancia en el teorema de Pitágoras, es decir, me dice algo. Es decir, cosas que tengan la misma curvatura de Gauss y la misma curvatura... A ver, ¿qué relación puede haber aquí? Bueno, pues me voy a ir a un caso muy sencillo. Vuelvo a ver mi ser tridimensional y ahora ya tengo a los dos muchachos juntos en un mundo diferente. ¿Vale? Esto es un cilindro, ¿vale? Un cilindro que no se cierra. Voy a calcularle la curvatura de Gauss a esto. Fijaros que aquí todos los puntos son iguales, pero no todas las direcciones son iguales. Hay direcciones donde la cosa se curva y donde no. Por ejemplo, si me pongo en este punto y elijo esta dirección y corto mi superficie con un plano que contenga estas dos cosas, aquí lo que obtengo es una línea recta. ¿Vale? Por lo tanto, en esta dirección se curva 0.
Si elijo otra, por ejemplo esta, al cortar esto con un plano, lo que obtengo es esta curva de aquí, que es como un trozo de una escalera de caracol. ¿Vale? Y si ahora me pongo en este punto y tomo esta dirección, lo que obtengo es una circunferencia que tiene el mismo radio que esto. ¿Vale? Si me permitís, voy a concluir, aunque no resulta muy complicado, que las más grande y la más pequeña, la curvatura más grande y más pequeña, son las que se dan en estas dos direcciones. Bueno, está claro que en esta dirección tiene que ser más pequeña, porque toda la superficie está de un lado. Es decir, si pensábamos lo que decíamos antes de que estoy pensando como si tengo un dedo que aprieta desde algún sitio y hace que la superficie se abombe, el dedo estaría dentro. ¿Vale? Entonces, si en este lado, en esta línea recta no se curva, porque en este punto no se curva, toda debería de ser positiva. Es decir, todas las curvaturas en todas las direcciones deberían de ser positivas. Pero bueno, olvidémonos de eso y creerme que estas son las dos direcciones donde se curva menos y más. Además, tiene bastante creíble este asunto porque forman un ángulo de 90. Es decir, es bastante consistente lo que estoy pensando. Entonces, esta cosa de aquí, este cilindro, tiene la misma curvatura de Gauss que tenía el plano y tiene distinta curvatura media. En este caso, la curvatura media es positiva. ¿Vale? Eso impide que se verifique el teorema de Pitágoras. Fijaros, está aquí el señor que los ve desde fuera y dice, ¿qué sucede? ¿Cómo serían las líneas rectas en este mundo? Pues tengo que hacer lo mismo de antes, o sea, tiro, 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 ¡bumba! ¿Vale? Las hélices pasando por estos dos puntos. Los puntos están así, tiro, 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 tiro. Por un lado, si me permitís, por un lado, esto me va a dar un trozo de circunferencia y esto me va a dar un trozo de hélice y esto me va a dar un trozo de recta. ¿Vale? Es decir, las rectas de este mundo son de esta manera, o bien circunferencias, o bien las rectas, o bien hélices. ¿Vale? Pero fijaros que si el mundo de estos dos muchachos estuviese hecho de algo, digamos, flexible pero inelástico, como puede ser esto, yo puedo hacer lo siguiente, puedo coger y abrirlo. Y las curvas o las líneas rectas azules que yo tengo pintados en el mundo bidimensional de estos dos muchachos, al abrir, me quedarían como esto. Y las cosas aquí miden exactamente igual que aquí. Es decir, yo podría aplicar aquí el teorema de Pitágoras y después volver a doblar. Entonces, las cosas se van a verificar aquí como aquí. Geometría intrínseca. ¿Por qué? Porque tenían la misma curvatura de Gauss. La curvatura media no importa para eso. Fijaros que eso mosquea, o sea, el ser tridimensional dice, pero ¿cómo es esto si estas cosas son? Pues no, la geometría que conservan ellos es la misma. De todas formas, lo que estoy diciendo es que este muchacho aquí no se entera si está en un plano o si está en un cilindro, no tiene manera de comprobarlo. Tener cuidado para quien sea más puntilloso que le he quitado un trocito al cilindro. Es decir, el cilindro no se cierra, por si eso os puede llevar a pensar cosas. Bien, pues eso que os estoy contando es lo que se llama el teorema egregium de Gauss, que dice que si dos superficies tienen la misma geometría intrínseca, es decir, si las puedo transformar una en la otra mediante cosas como esta, es decir, cosas que conserven las distancias entre los puntos, ¿vale? Entonces tienen que tener la misma curvatura de Gauss, ¿vale? Fijaros, estoy diciendo que la curvatura de Gauss es algo intrínseco a la superficie y digamos que di dos ejemplos donde la curvatura media no importaba para eso. Entonces, la curvatura media no importa. Voy a contaros una pequeña historia como final de la charla. Pensar en un trozo de pizza. Un trozo de pizza lo podía pensar como el modelo de un trocito de plano, ¿de acuerdo? Como un modelo como un trocito de hoja, por lo tanto no tiene curvatura. Imaginemos que la mozzarella no está abultando, cero curvatura.
Pero ¿qué sucede? Cuando yo corto esto y me lo quiero comer, normalmente se cae porque la fuerza de la gravedad hace que esto se tuerza. Es decir, antes tenía un trocito de plano que tenía curvatura de Gauss cero y ahora tengo esta pieza, ¿vale? Fijaros que comer esto es un poco complicado. Voy a analizar esta pieza. Fijaros que al curvarse aquí, obtengo que esta línea de color rosa sí tiene curvatura, pero esta línea de color azul sigue teniendo curvatura cero. Por lo tanto, la curvatura de Gauss de este objeto se mantiene, pero la curvatura media varía, porque al sumar la semisuma de estas dos cosas me daría algo positivo. Entonces, el individuo este, ¿qué hace? Bueno, pues como no era fácil comerla así, la voy a doblar de esta manera. Es decir, al doblarla de esa manera es mucho más fácil introducirla en la boca. Bien, ¿qué fue lo que hice? Pues cambié, es decir, doblé sin alterar las longitudes de las cosas, sin alterar la distancia entre los puntos. Es decir, hice una alteración como puedo estar haciendo en este papel, de tal manera que ahora esta curva va a tener curvatura negativa. Acordaros de cómo calculaba esto. Aquí el vector normal me va a quedar del otro lado del centro de curvatura. Bueno, pues aquí tendría curvatura cero porque esto va a ser como una línea recta y aquí va a ser negativa. Entonces, ¿qué es lo que acabo de obtener? Que dos cosas que tienen la misma geometría, dos cosas donde se verificaba el teorema de Pitágoras, las he transformado en algo que tiene curvatura media positivo y en algo que tiene curvatura media negativa, teniendo la misma curvatura de Gauss. Es decir, tienen la misma geometría intrínseca, ¿vale? Pero lo puedo comer mejor de una forma que de otra, ¿vale? Conclusión, la curvatura de Gauss es intrínseca, la curvatura media no, pero lo que está claro es que de una manera me puede ayudar a comer una pizza y de la otra no. Y como final, si alguien quiere plantearse una respuesta imposible, habría que tratar de pensar un mundo con una curvatura de Gauss que me hiciera posible este meme tan maravilloso que ha estado apareciendo por ahí. Y esto era todo lo que os quería contar. Gracias.